Gracias, estamos empezando la semana. Gracias por continuar en la programación de Capital 21 y en este momento le traemos la información más relevante hasta el momento en México y en el mundo. Este lunes regresaron a clases los alumnos de los CECITS 3, 4, 14 y 15, con lo que ya son 19 de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional que han sido entregadas luego de más de un mes de paro. El único plantel que falta por entregar es el número 11. Las autoridades reiteran su llamado al diálogo para evitar perder el semestre. Buenas noticias, ya solamente una escuela. Tómalo en cuenta, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anuncian más movilizaciones en la Ciudad de México. Para el próximo miércoles 1 de junio marcharán de la Ciudadela hacia el Senado de la República y el viernes, en caso de no obtener ninguna respuesta a su petición de diálogo, irán al aeropuerto. El jefe de gobierno firmó con representantes de la OCDE en París un convenio de combate a la corrupción para evaluar la lucha contra ese fenómeno en la capital mexicana. Por la tarde se reunirá con la alcaldesa en Hidalgo para platicar, entre otros temas, de la próxima reunión del C40, la organización de la que forman parte alcaldes de 83 de las metrópolis más grandes del mundo. Por otra parte, de acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es regular, al registrarse 71 puntos en la delegación Venustiano Carranza. El dólar se vende este lunes hasta en 18 pesos con 82 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se vende en 18 pesos con 80 centavos. En información internacional, un grupo especializado de 300 bomberos de Sudáfrica se unió a las labores para terminar con el incendio que afecta a la ciudad de Fort McMurray en la provincia de Alberta, Canadá.